Quisiera que abrieras tu Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1. Dice la palabra del Señor ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, y quiero subrayar mucho ese texto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y si me permites leer nuevamente el verso 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Toma tu lugar, gracias por estar de pie. Es interesante de alguna manera, y tomamos como referencia a la carta a los Romanos, y permíteme tratar de introducir el tema, porque es un poco complicado. La carta a los Romanos, solamente tratando de darte una referencia, está dirigida, es una carta pública hacia una iglesia que estaba en Roma y que de alguna manera la Biblia determina que era una iglesia sana. Tenían sana doctrina, tenían buen amor, y hasta el momento, cómo se desarrolla en los 16 capítulos de la carta, el apóstol Pablo no reprende ninguna de sus conductas, al contrario. Él se dedica a hablar 4 temas principales a lo largo de esta carta. ¿Cuáles son? El amor a Dios, su gracia, su justicia y el don de la fe. Cuando nosotros vemos 11 capítulos anteriores que Pablo se dedica a hacer una enseñanza, una teología muy sana en cuanto a esos temas, el amor de Dios, su gracia, su justicia y el don de fe, nos damos cuenta que la iglesia de Roma era una iglesia sana. Quisiera brincar un poco e ir a Romanos capítulo 15, verso 7, y si tú me puedes acompañar solamente para dar una referencia. De alguna manera, a partir del capítulo 12, antes de leer ese texto, Pablo se encarga en estos capítulos finales de aplicar toda esa enseñanza y teología para que la iglesia pueda vivir cada palabra de lo que ha recibido. Todos los que estamos aquí, hermano, de alguna manera sabemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo nos pagó con su sangre. Y a lo largo de nuestra vida espiritual, hermano, tal vez hemos crecido, y yo creo que hay hermanos aquí que tienen cierto crecimiento espiritual, y que a lo largo de su vida devocional ellos han adquirido un conocimiento claro de quién es Jesús. Bueno, la pregunta es, si Pablo habla 11 capítulos de una sana enseñanza, hablando del amor de Dios, su gracia, su justicia y el don de la fe, ¿por qué a partir del capítulo 12 pareciera tener un énfasis grande en el tema de la unidad de la iglesia? El verso 3 es crucial, y como lo leímos hace un momento, de alguna manera, que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo, sino conforme a la medida de fe que Dios le ha concedido a cada uno de nosotros. Y de alguna manera de ahí parte la idea de lo que queremos transmitir en este día a través de la gracia del Señor. Yo sé, hermano, que es complicado, y el pastor hace un momento hablaba de la iglesia local y de cómo se desarrolla y de todo ese tema que tenemos que amar la iglesia local, pero es difícil amar la iglesia local cuando vemos personas como tú y como yo, que somos pecadores, que nos equivocamos continuamente, y que comúnmente tenemos esa idea que el capítulo 3 del verso 12 dice que tenemos conceptos mayores de cada uno de nosotros. Es complicado entenderlo.
Así que toda la enseñanza que hemos adquirido, todo ese conocimiento grande que Dios nos ha dado, bueno, tiene que radicar en un solo hecho, hermano, en que nosotros somos responsables de caminar conforme la unidad que Dios quiere propiciar, no porque tú, hermano, te llevas bien con los demás, o porque tienen la misma idea tuya, o tienen el mismo nivel espiritual, o cultural, o académico, simplemente por un hecho: Cristo murió por nosotros de la misma manera. Así que lo que nos une como iglesia es la sangre del Cordero. Pero para decirte eso, quiero ir a Romanos 15:7 y darte un comentario del por qué estoy diciendo esto. Dice el verso 7: por tanto recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Voy a repetirlo. Por tanto recibís los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Y el comentario del verso 7, cuando dice que Cristo nos recibió, dice: si el Hijo de Dios perfecto y libre de pecado estuvo dispuesto a introducir pecadores a la familia de Dios, ¿cuánto más deberían los creyentes perdonados estar dispuestos a acoger y aceptar a sus hermanos en la fe, a pesar de sus desacuerdos sobre asuntos de conciencia? Y es interesante ese comentario, hermano. Al mirar el tema a lo largo de casi un año, en lo muy particular nos hemos dedicado a estudiar la carta a los Romanos, y nos hemos dado cuenta, hermano, el gran compromiso que Dios transfiere al creyente como deberes del creyente, como obligaciones que nosotros tenemos, y una de ellas, hermano, es la unidad de la iglesia. Esa unidad, hermano, no va a venir porque tú y el hermano que está a tu lado piensen igual, o porque de alguna manera alaban y los dos brincamos de la misma manera, euforia, sino que esa unidad proviene del centro de quién es Jesús. Y si Jesús, hermano, nos incluyó en la familia celestial, no importando cuán pecadores somos tú y yo, ¿por qué nosotros no podemos incluir a los demás hermanos? Yo sé que vas a contestar y puedes decir: es que es difícil, es que los hermanos han pecado y yo no he pecado, o es que los hermanos tienen ciertas cosas que yo no comparto. Pero la idea, hermano, de la unidad de la iglesia no radica en ese pensamiento que tú y yo tenemos, sino radica realmente en lo que Cristo hizo por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, quiere decir que tú y yo que estamos aquí, a pesar de la diferencia sobre asuntos de conciencia, y que tú creas que tu conciencia es más grande que la de tu hermano, bueno, tengo que recordarte puntualmente, hermano, que la sangre del Cordero reposa en la vida de tu hermano de la misma manera que reposa en tu propia vida. Todos fuimos comprados a precio de sangre. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, de alguna manera Romanos capítulo 12 nos puede decir que la idea de la unidad de la iglesia está en ese concepto del verso 3, porque dice que nadie puede tener un concepto mayor, y sigue hablando el verso 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Tú sabías que el que está a tu lado es miembro del mismo cuerpo? No importando la región de la que venga, no importando, hermano, la manera que él lleva el evangelio, la Biblia transfiere el hecho de que simplemente por creer en Jesús, nosotros nos convertimos en ese cuerpo místico, donde la cabeza se llama Jesucristo. Él es nuestra cabeza, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra alabanza. El centro de nuestra fe es Jesucristo, y a Él alabamos.
De la manera que yo te explicaba que Pablo se encarga en 11 capítulos de hablar de esos temas como el amor, su gracia, su justicia. De alguna manera en el verso 2 transfiere algunas responsabilidades porque él habla abiertamente y dice el verso 2 puntualmente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Por el verso 1 habla que ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios. Cuando Pablo utiliza todas esas palabras, no es como si él estuviera rogando. Cuando él dice os ruego, de alguna manera está transfiriendo la responsabilidad de animar y exhortar a nuestros hermanos en la fe a que sean presentados como ese sacrificio vivo y agradable a Dios. Él no está teniendo una rogativa diciendo: hermano, te suplico que aceptes a tu hermano, te suplico que por favor lo ames, porque aunque es diferente que tú y aunque es más pecador que tú y que yo, tú tienes que aceptarlo solo por una razón: Cristo murió por él. Y cuando él está rogando, él está exhortando puntualmente a que cada uno de nosotros creamos eso que dice la Biblia. Él habla de tres cosas: no os conforméis, transformaos y renovar nuestro entendimiento, solo con un fin, para poder comprobar algo, que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Esta voluntad está ligada con lo siguiente: el llamamiento a la unidad, y que nadie piense que tiene que ser mayor o es mayor de lo que puede pensar, sino con un sano juicio, llamando a pertenecer al glorioso cuerpo de Cristo y a nombrar lo que dice el verso 4, que somos miembros los unos de los otros. Bueno, hermano, la pregunta entonces que surge: ¿qué es entonces lo que impide la unidad entre nosotros? Nosotros podemos pensar que son muchas cosas. Tal vez es el pecado de nuestros hermanos o el propio. Tal vez es la manera que cada uno de nosotros confiamos en Dios, o tal vez simplemente es el hecho de que no coincidimos en la manera de cómo danzan o alaban o dicen o gritan, o de la manera que ellos llevan el evangelio de Jesús. No, eso no es la razón. La razón radica en ese verso 3, en lo que dice que nadie tenga un concepto mayor del que debe tener. Ese es un gran conflicto en la iglesia el día de hoy. Hoy nos vemos bien, podemos ver que nuestros hermanos están a nuestro lado, tenemos gozo por volvernos a reunir, pero en el fondo de cada uno de nosotros sabemos que no nos caemos bien algunos. Sabemos que no le hablamos a cierto grupo de hermanos. Sabemos que los vemos en los pasillos o en la comida y tratamos de esquivarlos porque tal vez tenemos algunas diferencias, o la manera en que ellos llevan el evangelio para nosotros no es práctica ni verdadera. ¿Y en qué se basa eso? Solamente en una palabra: legalismo. Cada uno de nosotros tiene un poco o mucho de legalismo en su corazón. Y permíteme transferirte a la idea que quiero trasladar. El problema de Jesús cuando estuvo en la tierra no fue contra los grupos más liberales, que eran los saduceos, sino el problema más grande que él tuvo fue contra los grupos más conservadores de la iglesia, o que representaban la iglesia. ¿Cuáles eran esos grupos? Precisamente eran los escribas y fariseos. Así que, hermano, cada uno de nosotros, aunque tal vez no digamos amén en este día, tenemos algo de fariseísmo en nuestros corazones. Un poco, mucho, regular. De alguna manera, si Jesús estaba batallando, Pablo, después de enseñar esos temas tan ricos, hermano, tan enriquecedores a la vida del creyente, fortaleciéndolos de alguna manera, ¿por qué si Roma era una iglesia hasta donde se nota sana, por qué él tiene que tomar más de 5 capítulos o 5 capítulos enteros para tratar de propiciar y hablar de la unidad? ¿Por qué? Roma no tenía problemas como la iglesia de Corintio. En la iglesia de Corintios sí abiertamente él dice: entre vosotros hay este tipo de hermanos que tienen ciertas prácticas de pecado y que tales que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.
Bueno, Roma no tenía ese problema, pero sí tenía el problema que la mayoría de las iglesias tienen hasta el día de hoy, que es la falta de unidad. La unidad de la iglesia, hermano, no se va a propiciar por cuanto tú y yo pensemos iguales, sino por cuanto tú y yo miremos en la misma manera lo que la Biblia dice acerca de nosotros. ¿Y qué dice la Escritura acerca de nosotros? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que somos pertenecientes los unos de los otros. Que no podemos caminar individualmente, y el pastor en el mensaje anterior decía, la iglesia virtual no existe, en el cúmulo de hermanos está la vida. El Salmo 133 no puede estar equivocado, ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Aleluya, aleluya. Él es el centro y Él es el todo de nuestra vida. Pero permíteme decirte el por qué digo de que el fariseísmo es parte de nuestra cultura. ¿Sabes en qué se basa el fariseísmo? Tú lo sabes, hermano. En ese verso 3 de Romanos capítulo 12 que dice que ellos tienen un concepto mayor del que deben tener. En el hecho de que ellos creían que eran mejores que los demás y que ellos de alguna manera tenían la responsabilidad de poder juzgar, sojuzgar, criticar y derrumbar la reputación de los creyentes que aparentemente querían caminar con Jesús. Eran aquellos que se sentaban en las esquinas de las plazas y que de alguna manera ellos creían que eran superiores a todos los demás solo por el hecho de que ellos en apariencia entendían e interpretaban claramente la ley. Yo no sé si pasa, hermano, pero así de repente pasa, ¿va? De repente llega un hermano y te dice, ay, qué mensaje tan lindo. Y tú y yo respondemos, ay, no estuvo tan bueno. Le hizo falta ciertas cosas, dicción al predicador, le hizo falta más claridad, es que se saltó los versos y nos trajo de aquí a allá. Y de alguna manera hermenéuticamente no es sano, homiléticamente no es claro. Y yo creo que le faltó un ingrediente que tal vez tú estás diciendo en tu corazón que solamente yo tengo. El problema que tenía Pablo en Roma era el mismo problema que Jesús tuvo en Jerusalén. Es el mismo problema que tenía en Corintio, en Éfeso. Es el mismo problema que presentaba Tesalónica. Es el mismo problema que la iglesia que hace un momento decía que no nació en el 357 después de Cristo, sino que nació tal vez oficialmente en el Pentecostés de Dios. Es el mismo problema que ha pasado a lo largo de la historia. Vemos los problemas que tenía la iglesia de los Hechos, que algunos murmuraban cuando repartían las mesas y que era un problema que causaba en la iglesia. Y es que no se repartía equitativamente, y ellos empezaron a murmurar y dijeron, no es bueno esto, y empezaron a haber conflictos al interior de esa iglesia naciente. Así que el problema de la falta de unidad, hermano, no es un tema extraño en la Biblia. No es un tema que estemos inventando o que queramos sacar a colación tratando de ganar algo más para nosotros. Es un tema necesario para que nosotros caminemos en pos de la verdad. Y sobre todo para que nosotros seamos responsables de esa unidad. ¿Te puedo preguntar algo con todo mi corazón? ¿Cristo te aceptó en su familia? ¿Tú eres familia de Dios? Seguramente en el cielo nos vamos a ver. ¿Verdad que sí? Y te puedo preguntar, a pesar de los grandes pecados que tienes, ¿eres familia de Dios? ¿No será, hermano, que tal vez Dios diga, como tú y yo pensamos, ay, no, es que yo creo que yo sí soy familia, pero el que está ahí a mi lado, ese no es familia? Yo como que no lo veo tan parecido a Jesús. ¿No será que tú estás viendo a ese hermano a través de los ojos fariseicos y no a través de la gracia que proviene de aquel que te dio la vida?
¿No será, hermano, que tal vez tú estás mirando a ese hermano bajo el recelo y juicio de tu corazón fariseico, que está señalando que no tiene el mismo avid de espiritualidad que el tuyo? Hermano, a mí me encanta un comentario de un expositor que él decía: tú no sabes que ese hermano que ha caído en pecado, cuánto tiempo estuvo luchando contra ese pecado, y encima de que cayó, tal vez tú mismo estás construyendo la lápida de su pecado también. En lugar de orar por él o ayudarlo a salir de ahí, tú mismo estás poniendo tu justicia y no la de Cristo. Permíteme hablar entonces un poco acerca del legalismo. Permíteme presentar el argumento de por qué Pablo decía en el verso 3 que algunos tenían de alguna manera un concepto mayor, no conforme a la medida de fe. Bueno, ese problema viene desde Jesús. Capítulo 7 de Marcos, verso 1, dice: y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Por lo menos estos 5 versos nos retratan el primer juicio y el primer problema que ellos presentaban delante de Jesús. ¿Sabes cuál era el problema de ellos? Es que las personas o los discípulos de Jesús no se ajustaban a las normas que ellos creían que era la Biblia y que ellos habían puesto como un estándar para que todos los demás hermanos se comportaran de la misma manera. Cuando yo leí, hermano, que el lavamiento de las manos era un ritualismo que ellos hacían, puntualmente, ¿sabes qué hacían los fariseos? Se ponían en las plazas y literalmente otro fariseo tomaba la jarra del agua y ese hermano o esa persona farisea extendía sus manos y no las tallaba. Así que era un show, hermano, vistoso en las plazas, porque ellos solamente extendían las manos así y las volteaban y no se las tallaban. Y ellos creían, a través de eso que llaman, o que Marcos retrata, que ellos creían que eso también era parte de la espiritualidad que ellos tenían que profesar. Y cuando alguien no lo hacía, lo primero que hacían era juzgar y preguntar, como lo hacen en el verso 5: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Ellos estaban condenando, hermano, el hecho de que esos discípulos de Jesús no hacían conforme a la tradición que sus corazones dictaban. Ellos habían adoptado muchas tradiciones más, como el lavamiento de los vasos de beber, como el lavamiento de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y de alguna manera ellos creían que a través de esa práctica la espiritualidad de ellos se transpiraba de su misma piel. Y ellos decían: es que tú no eres igual a mí. Bueno, hermano, ¿no será que en este tiempo en la iglesia vemos algunos hermanos así? Porque tal vez el hermano que está a nuestro lado no hace igual que tú y no guarda las tradiciones y no ve las cosas como tú las ves. ¿No será que por eso nosotros empezamos a construir o a abrazar un poco o mucho de fariseísmo en nosotros? Yo creo que sí. De repente, hermanos, subimos y yo he escuchado expositores, y lo digo con toda libertad y verdad: es que como nos enseñó tal expositor o tal pastor, o como nos predicó en aquel, hermano, pero ninguno de ellos se atreve a decir como la palabra del Señor dice hoy, como Dios quiere que vivamos,
No como tal vez aprendimos. Y yo no estoy juzgando, porque yo creo que hubo buenas enseñanzas, pero yo creo que la única verdad está en la palabra del Señor. Él es el que tiene la autoridad suprema, es el que tiene de alguna manera la verdad absoluta, y es el motivo por el cual nosotros nos congregamos alrededor de su gracia. Aleluya, aleluya. No te espantes, hermano, porque digo fariseo. No pongamos cara así de, yo no creo que sea tan fariseo. Yo no creo, yo creo que usted se equivocó. El tema es la unidad. Y qué lindo, como dice el Salmo 133, andar brincando los hermanos juntos y en armonía. Y ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Pero tú puedes tomar al hermano de tu mano, tú puedes abrazarle, tú puedes decirle Dios te bendiga, pero detrás de él, en tu corazón y en el mío, podemos estar criticando lo que él es. Lo que él no practica, o lo que tú crees que tiene que practicar, aunque no esté en la Biblia, o aunque tal vez no sea bíblico, hermano, tú crees que porque él no hace igual que tú y que yo, él está equivocado. Y eso es un error. Eso denota un corazón fariseico de nosotros. Un corazón como estos hombres hablaban en estos primeros 5 versículos, diciendo: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué comen con las manos sucias? ¿Por qué no hacen como nosotros y no se comportan en ese superávit de espiritualidad, tratando de dar a notar que realmente somos hijos de Dios? La Biblia determina, hermano, que el único que conoce nuestras vidas y corazones se llama Dios. Él es el único que te conoce y me conoce a mí perfectamente. Él es el único que sabe quién eres tú y quién soy yo. Él es el único que puede juzgar, porque Él es el juez justo, y ninguno de nosotros, hermano, hasta el día de hoy no he encontrado en la Biblia que diga que nosotros somos pequeños jueces. La Biblia determina en el Romanos capítulo 12, verso 3, que somos la iglesia de Jesucristo, miembros los unos de los otros, y que nadie puede tener un concepto mayor sino conforme a la medida de fe que Dios le ha conferido. Bueno, hermanos, si tú crees que tienes mayor espiritualidad, yo me encontré en la carta a los Romanos que Pablo determina y separa ciertos grupos: los grandes espirituales, los pequeños espirituales, los judíos y los gentiles, pero solo por una razón. Él no lo hace para separar o para que haya una clase de separación espiritual, sino para responsabilizar a cada uno de ellos de la verdad del evangelio. Él dice: los que son grandes espirituales soporten a los pequeños. Y tú que eres judío, les dice a los judíos, tú tienes que aceptar que Cristo también murió por los gentiles de la misma manera, y tienes que abrazarlos y amarlos, porque de 2 pueblos Él ha hecho un solo pueblo, una sola iglesia que vivirá con Él por la eternidad. Así que no hay separación, hermano. Dios no está mirando eso de nosotros, y Dios no está diciendo, hermano, que tú eres más espiritual que tu hermano. Él está diciendo que tenemos una gran responsabilidad, y que si nosotros nos comportamos juiciosos, prejuiciosos, condenatorios, señalatorios, si nosotros nos comportamos, hermano, con ese corazón fariseico, entonces tal vez tendríamos que poner un énfasis en esa palabra para tal vez decir que no estamos viviendo el evangelio de verdad. El mismo lo usa en este pasaje, en el capítulo 7, porque de labios me honras, pero empero su corazón está lejos de mí. Así que el fariseísmo no es un problema de cómo miramos el evangelio, hermano. Y te voy a decir con mucho respeto, el problema es más profundo. No es un problema, hermano, de que si tú ves una tendiente a una doctrina calvinista o arminiana o luterana o no sé, hermano, spurgeonana, ese no es el problema. El problema proviene de nuestro corazón.
Es el corazón que Proverbios mismo determina que de ahí nacen los malos pensamientos y las malas obras. Es el corazón el que nos señala como personas llenas de legalismo. Así que, hermano, no podemos disfrazarlo de ninguna manera, porque eso es lo que impide que haya la verdadera unidad de la iglesia. Nosotros construimos ese legalismo a través de nuestros corazones, a través de decir: ay, es que yo no he pecado como ese hermano, entonces yo tengo ese hábito a mi favor, donde yo puedo juzgar y señalar, y yo puedo derribar su reputación, porque como yo no he vivido lo mismo que él, o yo no he hecho lo mismo que él, Dios me da la capacidad de poder hacerlo. Bendito Dios que me da esa capacidad de ver, de señalar, de criticar, de juzgar, de crecer mi corazón fariseico y creer que estoy bien y que Dios está conmigo y me está respaldando en cada palabra que yo utilizo para sepultar a mi hermano, que Dios también aceptó en su familia. Hermano, con mucho respeto y amor, tú no decidiste quién va a estar en el cielo. Eso lo decidió Jesús. Y lo decidió en la cruz del Calvario. Lo decidió con amor, no mirando tus capacidades ni las mías, no, sino mirando su sangre preciosa, cubriendo y limpiando cada imperfección de nuestro ser, para que nosotros vivamos por la eternidad con Él. Aleluya. Aleluya. Hermano, por eso el hablar de lo que no propicia la unidad y hablar del legalismo de nuestros corazones, hermano, no es un tema tan agradable. Es un tema que toca nuestras fibras. Es un tema que de alguna manera pincha nuestros corazones, que tienen legalismo y supuran juicio, prejuicio y señalamiento. Es un tema que Jesús tuvo que abordar y tuvo que confrontar claramente para tratar de decirle a estos hermanos o a estas personas: hey, la manera en que tú estás llevando las cosas no es la correcta. Tuvo que confrontarles y decirles: el problema no es que te laves las manos, el problema no es que te des lavamientos de justicia a través de tu espiritualidad. Qué bueno que oras, qué bueno que ayunas, qué bueno que lees la Biblia, pero qué triste, hermano, que tú y yo no aceptamos a la iglesia que es de Jesús. Qué bueno, hermano, que seas grande en la fe. Qué bueno, hermano, que hayas vivido 30, 40 o 50 años de creyente, pero qué triste que tú no quieras propiciar la unidad. Que no quieras abrazar a tus hermanos, que no quieras orar por ellos. O que tal vez te guste juntarte con algunos y decir: ¿sabes qué pasó con tal hermano? Hay que empezar a orar. Y que detrás de esa careta de buenas intenciones, lo único que hagamos sea satisfacer nuestro corazón fariseico para juzgar y condenar lo que esos hermanos han hecho. Eso es completamente triste. Gracias. Y es un problema que no solamente estuvo en los tiempos de Jesús, brincó con Pablo. Y yo creo que hasta el día de hoy, en muchas de nuestras iglesias, está latente. Como un cáncer interior. Que está carcomiendo la gracia. Que está trastocando nuestros corazones y mentes, y que nos está posicionando en lugares más altos encima de los demás, no tomando en cuenta que tú y yo somos miembros los unos de los otros. ¿Sabes por qué?
Porque la única cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Solo por eso. Y tal vez nos sentamos, juzgamos, hablamos, tal como los fariseos preguntaban y decían a Jesús: oye Señor, ¿por qué ellos no se conforman? ¿Por qué no guardan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no oran de madrugada? Porque yo me enseñaron que tenía que orar de madrugada, porque el libro de Job dice que si temprano me buscares, temprano me hallaréis. Es que hay que ayunar, y yo, hermano, te voy a decir que yo tengo la verdad sobre el ayuno. Yo te voy a decir cómo se tiene que danzar, cómo se tiene que aplaudir o cómo se tiene que llevar una vida devocional, porque yo, hermano, soy un gran ejemplo para ti. ¿Cuántos años tienes de creyente? 40 años. ¡Wow! Yo soy el ejemplo viviente. Es la obra de Cristo en mí, acéptala. Es más, te quiero decir que si tú haces igual que yo, seguramente entrarás en el reino de los cielos. Guardamos más tradiciones que la palabra. Abrazamos más conceptualismos que la verdad de Dios. Creemos que el hábito que tenemos a nuestro favor, hermano, es el que está rigiendo nuestras vidas y no es la gracia soberana por la cual cada uno de nosotros estamos en Jesús. Es por su gracia. Es por su gracia que estamos aquí. Es por su amor que estamos aquí. Es por su gran misericordia que no hemos sido consumidos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hoy podemos decir: Señor, yo estoy aquí porque soy inteligente, porque yo soy capaz, porque tú has visto mis oraciones, porque has escuchado mi tormento, mi caminar. Yo creo que yo estoy aquí porque yo soy el resultado de todo ese fariseísmo tremendo en mi corazón, y tú has notado eso en favor mío y lo estás sumando en el cielo. Tú y yo solo estamos aquí por su misericordia, por su sangre, por su amor, y porque Él puso su justicia en favor de nosotros, y nosotros hoy somos libres de toda condenación. Aleluya, aleluya. Hermano, el verso 6, él sigue de alguna manera tratando de ejemplificar lo que está tratando de retratar el corazón fariseico. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Cuál es el mandamiento de Dios entonces? Tengo que resumirte que Jesús mismo dice en la Biblia que el mandamiento, os dejo un nuevo mandamiento, es: amarás al Señor tu Dios. Tú te lo sabes, ¿verdad? ¿Alguien puede decirlo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu qué. Y el segundo mandamiento, ¿te recuerdas qué es? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo define el hecho de que ahí se resume la ley y los profetas. Y él mismo está diciendo: y ahí se resume toda la ley y todo lo que los profetas hablaron, de manera que el que hace esto cumple toda la ley. Cuando él señala en el verso 7, de alguna manera, el verso 8, perdón, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Él está señalando ese mandamiento principal. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si no amamos a la iglesia, a nuestros hermanos, entonces no amamos a Jesús.
Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando hay un corazón fariseico, es un corazón que se encierra pues solamente en ese concepto de que enseñan doctrinas y mandamientos y formas, y esto hacen de esta manera y estos hacen de otra manera, y yo no puedo ajustarme, y es que yo no creo que sea así. Y muchos de los que venimos a la iglesia, lo único que venimos es a juzgar cómo se hacen las cosas. Es que en mi iglesia donde yo iba se hacía así. Es que yo vengo de tal movimiento que es de esta manera. Es que yo creo que esto tiene que ser de cierta forma. Y si no lo hacen así, pues lamento decirles que yo voy a decidir irme de aquí. Porque ustedes no están a mi nivel espiritual. Porque ustedes no pueden y no hacen un culto conforme a lo que yo pienso y creo en mi corazón o lo que yo mismo he construido, y eso impide que yo tenga unidad con ustedes. ¿Acaso tú sabes lo que está pasando a tu hermano al lado? Tal vez no. O tal vez te has detenido a preguntarle: hermano, ¿cómo estás? O tal vez aquel hermano que te ha murmurado, cuchicheado tu oído acerca del pecado o del error o de lo que se ha equivocado otro hermano, tú te has centrado en acercarte a ese hermano que han hablado mal de él en ti, y te has acercado a preguntarle: hermano, ¿usted está bien? Hermano, ¿me permite orar por usted? Hermano, no sé qué está pasando en su vida, pero yo me dijeron cosas, pero yo no las escuché, porque lo único que creo es que usted es mi hermano. Usted es el cuerpo de Cristo. Usted es la persona porque Cristo también derramó su sangre, y yo no sé qué está pasando en su vida, pero lo que sí sé es que Cristo nos perdonó de la misma manera. ¿O solamente te has sentado a emitir juicios y prejuicios y señalamientos? Hermano, no estoy defendiendo a nadie, mucho menos el pecado. Yo no estoy avalando que el pecado es bueno. Lo que estoy diciendo, tratando de darte a entender, es que la Biblia habla de la unidad, que Dios ha conferido esa responsabilidad, como dice en Romanos capítulo 12, y el título es deberes cristianos o deberes del creyente, y que los ha conferido como una responsabilidad a cada miembro de la iglesia de Jesucristo. Estoy diciéndote con todo mi corazón, hermano, que esa responsabilidad donde Cristo ya nos perdonó, donde Cristo ya nos juntó, donde Cristo ya propició su gracia y amor, ahora a nosotros nos corresponde poder amarnos los unos a los otros. Pero el corazón fariseico resalta, gobierna nuestras mentes. Tal como estos fariseos decían: oh, es que no hacen esto, mira cómo no se lavan las manos, qué horrible que ellos hagan eso, wow, es que no hacen. Y Jesús mismo los confronta: ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, dejando el mandamiento de Dios os aferráis a nuestra tradición, como el lavamiento de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas. Verso 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios en vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Quiero decirte con todo mi corazón que aquí no somos facciones. Cada uno de los que está a tu lado contiene la misma cantidad, por favor ponme atención, de sangre de Cristo en su vida. A cada uno de nosotros fue derramada la misma cantidad de sangre, exactamente para perdonar y redimir
todos nuestros pecados. Así que el comentario está definido en ese sentido, tratando de decirte que no invalidéis a través de tu tradición y lo que transmites, cosas semejantes a estas, porque tú estás completamente equivocado. El fariseísmo no es un problema liviano. No es un problema, hermano, que tendríamos que hablar como algo para rellenar un culto. No es un problema que pudiéramos tratar a la ligera diciendo, ay, sí, es que tal hermano es así. Déjalo, tal vez con el tiempo se componga. Hermano, si en este día y en esta hora Cristo no interviene en tu corazón y el mío, nosotros vamos a seguir caminando el resto de nuestra vida en esta tierra con la misma intención fariseica con la que empezamos. Si Cristo no nos concede lo que dice el profeta Ezequiel, que quitará este corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, entonces, hermano, nosotros seguiremos arrastrando esa forma y esa cultura y esa tradición y la seguiremos transmitiendo a nuestras generaciones futuras. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está dictando la Biblia a tu corazón? ¿Cómo está abrazando la verdad a tu corazón? No tu mente, tu corazón. ¿Cómo siente el evangelio? ¿Cómo se posiciona dentro de la verdad? ¿Cómo se afirma dentro de la palabra? ¿Cómo abraza y se compenetra en la palabra? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Fariseicamente para condenar o para creer que tú tienes ese superávit de espiritualidad? ¿O realmente para amar y bendecir y darle gloria a Dios? Los fariseos amaban orar en las plazas, ser vistos en los primeros lugares, ser señalados como espirituales, señalar los errores y no aceptar su compromiso de verdad. Hermano, si Pablo se dedicó en Roma a hablar acerca de la unidad en una iglesia sana tal vez como esta, hermano, que no tenía problemas, el problema que había era la falta de unidad. Si él no señalaba pecados como en Corintio, hermano, y no estaba tratando de que ellos cambiaran y amonestarlos, de alguna manera él sí veía, hermano, un comentario que dice de la carta a los romanos, es que él estaba convencido, y eso lo dice en el capítulo 15, de hacer un solo pueblo entre los judíos y gentiles y presentar a la iglesia gentil como una ofrenda agradable a Dios. Yo decía en un comentario en una predicación que yo no me imagino, hermano, juntar los hermanos de Roma con los de Corintio. Los de Roma eran espirituales, no tenían prácticas como los corintios. Y si señalamos realmente, los corintios venían de muchas prácticas paganas. Yo no me imagino juntarlos. ¿Tú te imaginas un culto de ellos? Yo no. Los hermanos espirituales de Roma y al lado los hermanos carnales de Corintio, alabando el nombre del Dios vivo. Y yo no me imagino qué gran conflicto era ese. Bueno, Pablo se propuso en su corazón, así dice el texto, que él se propuso en su corazón unirnos para que seamos un solo pueblo y una ofrenda agradable delante del Dios vivo. Así que Pablo no veía los problemas que había en Corintio, carnales, y los problemas tal vez un poco espirituales de Roma, o tal vez en Éfeso o en Tesalónica. Lo que él veía es que la iglesia era una en Jesús, que cada uno había sido pagado con la misma sangre y que todas las iglesias tenían que unirse en esa gracia salvífica que Cristo había propiciado para todos de la misma manera. Esa es la idea central de Dios para nosotros. Romper ese paradigma y romper ese corazón fariseico y trasladarlo a la verdad de Cristo para que acepte y abrace lo que Cristo es en su vida.
Hermano, Jesús sigue confrontando, hablando de que los hermanos decían que ellos no podían ayudar a sus padres porque su ofrenda era corbán, y no quisiera rebuscar muchas cosas en ese sentido. Quisiera avanzar, pero él da ejemplos del fariseísmo que había en sus corazones. Él habla acerca de que ellos guardaban las tradiciones. Él habla acerca de alguna manera que ellos enseñaban, se aferraban y aún invalidaban el mandamiento de Dios a través del fariseísmo. Del verso 7 en adelante hasta el verso 9 lo habla. Pero quiero seguir adelante y llegar al punto central. No sé cuánto tiempo me quede. Y llamando así a toda la multitud, verso 14, les dijo: oídme todos y entended. Ahora oíd y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Hermano, déjame decirte algo que pienso. El pecado no se pega. Si estás aquí, el pecado no se pega. Escúchame bien. La Biblia sí dice que las malas costumbres, las malas obras, las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Pero escucha bien lo que estás diciendo o lo que estás leyendo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No dice que te pegan el pecado. El pecado de nosotros y el fariseísmo no nace de que nos juntemos con ciertos hermanos. No nace, hermano, de que alguien te diga, o de que tú, hermano, de alguna manera se te está pegando el pecado del hermano, sino que nace de tu corazón y el mío, que le gusta ser fariseo. El problema no es solamente de lo que oímos o hablamos. El problema viene de nuestro corazón. El concepto que Pablo habla en Romanos 12:3, que nadie tenga un concepto mayor, no nace de la teología o la enseñanza que él tiene, sino que nace de un corazón impregnado de esto. Lo que no propicia la unidad de la iglesia, lo que no permite que se propicie la unidad de la iglesia, son nuestros corazones que están llenos e impregnados de esa ideología. Lo que impide que tú aceptes a tu hermano como un miembro de la gracia activa de Jesús es que tu corazón dice que tú estás encima de él. El problema que Jesús señala acerca del fariseísmo es lo que entra o lo que hay en el corazón. Hermano, ese concepto mayor que Pablo habla en Romanos 12:3 no es un concepto que él sacó de la nada. Esto que Jesús confronta diciendo que de sus corazones nace ese sentimiento o esa ideología o esa tradición o esa conducta, no nació de la nada, nació de los corazones pecaminosos de las personas. ¿Estás aquí? ¿Qué dicta tu corazón? ¿Qué dicta tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? ¿Cómo abraza la verdad tu corazón? ¿Cómo vive la verdad tu corazón? ¿Cómo está siendo cimentado en el fariseísmo? ¿O cómo está cimentado en la verdad para poder amar y bendecir a nuestros hermanos aunque sean pecadores de la misma manera que tú y yo lo somos? ¿O cómo se está construyendo para seguir empoderándose y entronándose en ese concepto de ser superior a los demás? Si tú sigues viendo a tus hermanos encima de tu hombro, tengo que decirte que tienes un corazón fariseico y que no quieres propiciar la unidad. Si tú sigues murmurando y transmitiéndolo a tus hijos y generaciones los errores y pecados de los demás, tengo que decirte que estás cimentado en un corazón lleno de fariseísmo, creyendo que eres mejor que los demás, sepultando la reputación de los hermanos,
diciendo que como tú no crees en ellos, nadie puede creer en ellos. ¿Sabes qué dicen de nosotros, verdad? ¿Sabes que la gente de afuera dice que somos hipócritas y falsos? Pero ¿sabes por qué lo dicen? Porque te han escuchado a ti y a mí hablar mal de nuestros hermanos. Nos han escuchado emitir juicio en contra de los mismos de casa, señalarlos, escandalizarnos de sus actos, y tal vez en algún momento hasta querer crucificarles porque no han hecho lo mismo que nosotros. Los fariseos creían eso y eso abrazaban. Jesús les dijo, verso 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Hermano, somos la iglesia de Jesús, columna y baluarte de su verdad. Ese es el título de este retiro, o ese es el texto base, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Porque nosotros somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Decimos amén? Aquí está esa iglesia. Aquí estamos esa iglesia. Y la pregunta es si seremos una columna y un baluarte, sintiéndonos mayores, abrazando nuestros corazones esa idea fariseica de condenar y señalar, juzgando y murmurando de los demás, criticando sus caídas y no responsabilizándonos de la unidad. Hermano, recomiendo, si tú no crees lo que te estoy diciendo, lee los 5 capítulos finales de Romanos. Léelos todos, hermano. Porque Pablo se dedica en 5 capítulos a decir la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. No tengas un concepto mayor. Tú eres igual a tu hermano. Tú propicia, ora por tu hermano, ayúdale. Si tú crees que eres grande, acepta las debilidades del que es pequeño y ayúdalo a avanzar. Y si tú ves que algo lo hace caer, no lo hagas, porque es tu hermano en la fe. No permitas que haya divisiones, no permitas que eso los separe, porque ustedes, como le dice a Timoteo, son columna y baluarte de la verdad de Cristo. Hermanos, si esto todos nosotros lo hiciéramos, hoy seríamos una gran iglesia que no tiene diferenciadores, que no tiene divisiones y que sabe que Cristo murió por ellos de la misma manera. Si tú escuchaste que tú eres la representación de un escudo, perdóname, hermano, tú eres la representación de Cristo en la tierra. Si tú quieres representar a una iglesia, hermano, te recomiendo con todo mi corazón, que bueno que representes a tu iglesia local, pero qué mejor que representemos a esa iglesia que se extiende por la eternidad en esta tierra. Se encuentra con un hermano en la calle y que no le pregunta, hermano, ¿y tú a dónde vas? Déjame examinar si puedo hablar contigo. Es que tú no tienes buena doctrina. Yo tengo tantos años. He servido en todas las áreas. Perdón, hermano, tal vez te falta un área. Tal vez te falta un área. Tal vez has servido en todas las áreas de la iglesia, pero tal vez nunca has servido a los pies de Jesucristo, a la edificación de su reino. Tal vez nunca has servido, hermano, con mucho respeto y amor a esa iglesia de raíces eternas.
Tal vez solamente servimos a una iglesia local o a una denominación, hermano, pero no servimos a esa iglesia que está trabajando para que muchos más, como Pablo escribe en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, para presentar a esa iglesia gentil como una ofrenda agradable delante de Dios. Y seguiremos murmurando. Seguiremos señalando. Seguiremos llenos de inconformidad, queriendo tener la razón. Hermano, con mucho respeto y amor, ni yo tengo la razón, y con mucho respeto y amor, ni tú tienes la razón. La razón la tiene la palabra. La razón la tiene Cristo. La razón la tiene su consejo. La razón la tiene su sangre que perdonó todos nuestros pecados. ¿Podemos decir amén? ¿Podemos decir amén? Hermano, mi oración es que Dios nos permita que este corazón que está lleno de legalismo, que está lleno de alguna manera de ese concepto que no es bíblico, que está lleno de tradiciones, de formas, de cultura cristiana, sea transformado en un corazón de carne en Dios. Bueno, hermano, si el problema es del corazón, lo que vamos a orar o lo que pedimos a Dios es que cambie profundamente nuestro corazón. Pero algo, hermano, que a mí me impacta en mi vida es lo que dice Juan 17:21. Si puedes abrir Juan, la postura de Juan en cuanto al Evangelio, Juan capítulo 17, verso 21. Y si tú creíste, hermano, que yo vine aquí a convencerte de mi verdad y a decirte, hermano, por favor, te suplico. No, hermano. Te vuelvo a decir, Pablo rogaba, exhortando a sus hermanos a que lo hicieran. Rogativa en el texto original de Romanos capítulo 12, verso 1 es exhortación. Pero algo que me impacta a mí en mi corazón es lo que dice Juan 17:21. ¿Sabes qué dice Juan 17:21? ¿Estás ahí? Porque para que todos, ¿puedes repetir conmigo? ¿Sean uno? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21 señala que Él quiere que seamos uno como Él y el Padre lo son. El tema de la unidad de la iglesia, hermano, es un tema que Jesús trató con seriedad. Es un tema que Jesús oró. Y Él decía, Señor, concédeles por favor. Si tú lees el contexto del capítulo 17, el título que usa la Reina Valera es Jesús ora por sus discípulos. ¿Estás acá? Así que 17:21 es una oración. No es una exhortación, es una oración. Es una rogativa a Dios diciéndole, Señor, por favor, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Quiero preguntarte algo con toda libertad. ¿Qué acaso tú no quieres ser uno en Jesús? ¿Qué acaso tú no quieres ser uno en Jesús? ¿Verdad que sí? Qué lindo es pertenecer a la iglesia. Pero no estoy hablando del edificio. Estoy hablando de la iglesia física, de la iglesia que estamos aquí, de la iglesia que está a tu lado, que es tu hermano y tu hermana, que son uno en Jesús. Estoy yendo más radicalmente al concepto de que gracias a Dios que tenemos una iglesia local, pero quiero ir al concepto del cuerpo místico de Cristo.
¿No será, hermano, que sí podemos romper y pedirle a Dios que cambie de nuestros corazones ese fariseísmo extremo? Y que este día creamos, así como el Padre ora por nosotros, nosotros también oramos diciéndole: nosotros queremos ser uno en ti. ¿Sabes que el cuerpo de Cristo somos nosotros? Miembros los unos de los otros, con diferentes funciones. Sabes que nos vamos a encontrar en el cielo. Sabes que vamos a vivir por la eternidad con Él. Una pregunta es: ¿sintiendo lo mismo que estamos haciendo ahora? Llegaremos al cielo diciendo: oh Señor, es que tú no sabes lo que este hermano ha hecho. Bueno, hermano, entonces ¿tú no crees que un atributo de Dios, que Él es omnipresente y omnisciente, tú no crees que está en vigencia? Dios te conoce, Dios me conoce, y Dios determinará el fin de cada uno de nosotros.